y que el Congreso, al final, por lo menos uno de sus sectores terminó bailando. ¿Por qué? Porque ampliaron por 6 meses el REINFO. Para muchos, el REINFO ni siquiera es una denominación que conoces, el Registro Integral de Formalización Minera, que permite a los mineros artesanales, informales, pero también le sacan la vuelta a los mineros ilegales, y lo que han logrado es que esto se amplíe medio año más. En 7 años, porque esto inicia en el 2017, la formalización ha alcanzado 2.34% y estamos hablando de un total de 90.265 mineros informales. En otras palabras, si en 7 años solamente se han formalizado 2.34%, en 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente patear el problema, y un problema que le está generando al país mucha incertidumbre. Vamos a ir con el reportaje de Carlos Hidalgo. Señores congresistas, por tratarse de un proyecto que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 84 señores congresistas. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Energía y Minas. Las formas en las que se hace política en este país quedaron en evidencia una vez más la noche del viernes 29 de noviembre, cuando el Congreso, contra las cuerdas y sin margen de error, aprobó una ampliación del REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, instrumento utilizado por la pequeña minería informal y artesanal, pero también por la ilegal, para poder operar. Y aunque alguno prefirió esa noche los brazos de Morfeo en plena avenida Bancay a las celebraciones de una victoria más bien pírrica, nadie parece haber quedado contento con la decisión parlamentaria. No estamos de acuerdo porque nosotros hemos pedido mínimo 2 años, pero lamentablemente ellos nos han dado 1 año. Bueno, ya veremos, sabemos además que en 1 año no se va a lograr nada, ya seguramente en esos tiempos habrá otros planteamientos para seguir ampliando, finalmente lograr el proceso de ampliación, de formalización. Eso es patear el problema para más adelante, pero en el sentido completo es alargar un poco la agonía de los verdaderos mineros artesanales. Es una papa caliente. Creo que no le quedaba otro remedio, porque realmente recibieron un proyecto de ley. Ese proyecto de ley contenía desde ya un dispositivo de cómo manejar el REINFO. Era un proyecto de ley que merecía una larga discusión, que no la iban a poder hacer en el tiempo que les quedaba. Y luego, no teniendo otra opción, extender el REINFO y esta vez ponerlo todo en manos del Ejecutivo. 12 días en los que los mineros informales decidieron apretar el cuello del débil gobierno. Un ministro quedó en el camino y los caminos del Perú fueron nuevamente bloqueados. Los pasajeros, por eso, ¿no? Todo esto ha pasado en el distrito de Chala. Al salir nos han atacado los que están manifestando. Le han pegado al chofer y han lanzado piedras al bus. Mucha gente está toda. Han venido en el bus que he venido, han venido personas enfermas con niños y no es justo que se queden. Pero la cosa no está para bailecitos. Se registró un enfrentamiento entre delincuentes mineros ilegales contra la Policía Nacional. Esta última institución realizaba este operativo de rutina para destruir estos socavones que han sido construidos justamente para extraer la minería ilegal. El viernes 29 por la noche, el Congreso amplió por 6 meses más el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO, con el que los mineros informales y artesanales operan en el país. Y este plazo se puede extender por 6 meses más vía decreto del Ejecutivo. Pero de formalizar de una buena vez a la amplia masa de gente dedicada a esta actividad,
se ha dicho poco o nada. O sea, la ampliación del REINFO no es para mejorar, es simplemente un poco para que ellos continúen vendiendo el material que tienen, pero en las condiciones como venían haciendo, con todos los problemas y todo. Pero no es una forma de legalizar, ni es un camino a la legalización. Para legalizar realmente habría que solucionar los problemas centrales que tienen estos mineros. Lamentablemente estamos sometidos a esa norma, pero ¿qué vamos a hacer? Por el momento vamos a tomarlo eso así y ya próximamente haremos otros proyectos y presentaremos para que se siga ampliando y se siga formalizando los mineros del Perú. ¿O tomarán una nueva medida de fuerza? Eso no le puedo decir. Ojalá que en ese año que ha dado el gobierno, hacer la ley MAPE para formalizarnos. ¡Que viva los mineros del Perú! Lo dice Máximo Franco Becker, presidente de la Confederación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú. Y es que desde que se creó el REINFO en diciembre del 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, los avances han sido un fracaso. Las cifras son bastante gráficas. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, a marzo de este año existían más de 92.000 inscripciones en el REINFO, de las cuales solo 22.500 están activas o vigentes, al haber cumplido con algunos de los requisitos de este sistema. Es decir, haber presentado su instrumento de gestión ambiental o el registro de los insumos químicos que usan ante la SUNAT. De ese total, y en todos estos años, poco más de 2.000 consiguieron formalizarse, es decir, algo más del 2%. El resto de mineros en el REINFO, casi 70.000, tienen la inscripción suspendida, lo que no les impide seguir operando. Creo que no lo han hecho porque no pueden. El primer requisito es tener un acceso formal al sitio que tienen que explotar. Eso quiere decir, o tienen la concesión minera, o si la concesión minera la tiene otro, tienen que tener un contrato con ese otro para que les permita explotar ahí. Con eso tienen el acceso al subsuelo. Y esos terceros jamás le van a autorizar para que ellos se formalicen. Uno de los requisitos es tener la autorización de la concesionaria, y eso jamás se va a lograr en las condiciones como estamos. Las razones de este fracaso son diversas, desde la ineficacia de los gobiernos regionales que tienen a su cargo el proceso de formalización, pasando por el desborde social propio de la actividad, incrementada en las últimas décadas por el alza del precio internacional de los metales, hasta el avance sin freno ni oposición de la minería ilegal, que opera en zonas intangibles contaminando el medio ambiente, y que viene acompañada de otras formas del delito, como la trata de personas, lavado de activos y el uso de explosivos al margen de la ley. Hay incontables y dramáticos casos en Madre de Dios, Puno o La Libertad. Nosotros rechazamos categóricamente y estamos en contra de la mina ilegal. Nosotros no la defendemos ni la promovemos. Y nosotros somos víctimas de esa delincuencia que se ha infiltrado también en la minería. Somos las primeras víctimas. Nosotros no respaldamos a ellos. ¿Y qué cosa hay que hacer para saber? Evidentemente ustedes no lo respaldan, pero ellos se sirven de este tipo de medidas, como ahora la ampliación del REINFO. Por esa misma razón nosotros hemos presentado al gobierno un proyecto donde se haga un sinceramiento de la información, un censo para saber cuántos tienen REINFO, quiénes están haciendo mal uso del REINFo y quiénes deben tener REINFo, quiénes no. Encima que el ilegal ni siquiera saca por el Perú, saca por otro sitio. Toda la franja, por ejemplo, entre Puno, Madre de Dios, todo el oro no sale por Perú, sale por Bolivia. ¿Y de qué manera el REINFo les sirve a estos ilegales? A los ilegales no les sirve nada. En camino a los ilegales les serviría un poco pues para especular que son formales, ¿no? Para especular que son artesanales, cuando en la práctica son ilegales. La problemática es compleja y cada región del país tiene sus particularidades. Sin embargo, hay problemas que se repiten en todas partes. El viernes, Franco Becker, quien esperaba entrar al Congreso para ver la votación, admitió que los insumos químicos y explosivos que usan los mineros informales en un alto porcentaje provienen del mercado ilegal. En este momento, para su información, el 90% de todos los explosivos que se usan en el Perú es ilegal, es negro. ¿Ustedes también compran explosivos ilegales en el mercado ilegal? Por supuesto, porque es difícil comprar, pues legalmente no se puede. Son 15.000 soles que pagamos para poder sacar el explosivo. Pero usted una llamada telefónica le puede en su casa. Entonces, eso hay que regular. Eso no es culpa de nosotros, es culpa del Estado que no regula cómo comprar el explosivo. O sea, no hay una fórmula fácil. Pero a ver, señor Franco, usted me está admitiendo de que recurre al mercado negro para comprar explosivos.
Es que no tienes otra alternativa. Pero satanizar y generalizar al minero informal es caer en el eterno error peruano. Los mineros artesanales tienen sus propias dificultades. A diferencia de aquellos que llegaron posteriormente a las zonas de explotación cautivados por la actividad de la gran minería, hay miles de mineros artesanales que trabajan desde centurias en zonas hoy concesionadas. Algo que el gobierno ha pretendido solucionar con la creación de zonas especiales para estos mineros, propuesta que está en el proyecto de ley MAPE que el 21 de noviembre presentó el Ejecutivo, impulsada por el hoy censurado Rómulo Mucho. Efectivamente, ese proyecto de ley tiene este esquema. Este sería un buen esquema y posiblemente resolvería algunos casos. Pero si hay gente que ya está instalada en un sitio donde sabe el rendimiento que tiene, etcétera, la van a cambiar de repente, la van a trasladar a otra región, a un sitio totalmente diferente, donde ir a donde el nivel es distinto. Yo creo que ahí nomás ya existe una gran resistencia, una gran diferencia. En estos días se ha hablado de hacer un censo para sincerar el universo de mineros informales y también de sistemas interoperables que permitan depurar la lista del Reinfo, aunque nadie especifica cómo. El nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, deberá o impulsar la ley que ya está en el Congreso o elaborar un nuevo proyecto que regule de una buena vez esta actividad. Y ya está contra el tiempo. Es una acción bien difícil, incluso en el significado de los gestos, ¿ya? Porque quien ha presentado el proyecto de ley es el Ejecutivo. Y quien ha sido el cabeza de turco ha sido el titular de Energía y Minas. Entonces, retirar la ley y cambiarla es admitir por el lado del Ejecutivo que han hecho mal su tarea. Y hablo del Ejecutivo, no solamente es el Ministerio de Energía y Minas, son todos los ministerios. Número uno, ¿ya? Número dos. ¿Están en condiciones, no sé, en 30 días de poner un documento mucho mejor? El problema que tiene el actual gobierno no va a poder solucionar nada de eso. Lo mejor sería alargar hasta el próximo gobierno, un gobierno que tenga mayor credibilidad y pueda proveerse de mayores técnicos para ir por el camino de la formalización. ¿Volveremos a hablar de esto en junio o diciembre del 2025? La minería informal es un problema social y como tal debería ser afrontado, sin pasarse por alto ninguna de sus aristas. Mientras tanto, una actividad parasitaria como la minería ilegal seguirá socavando el medio ambiente y la poca institucionalidad que aún tenemos.